Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte pelea se salió de las manos y un hombre terminó ensangrentado. Ministerio Público da información sobre quienes tienen multas pendientes y piensan viajar. Sigue la búsqueda de los niños tras el accidente en avioneta en Colombia. Profesor sale de pie de un terrible accidente en México. Abuelita cumple el sueño de ser la modelo del circo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y ayer un día de descanso especial y también que se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos con noticias locales, con un hecho que se registró el día de hoy al mediodía, donde las autoridades tuvieron que llegar al área de San Nicolás por una pelea que se salió de las manos. Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital. El día de hoy, cerca del mediodía, según lo que indicaron las autoridades, se presentó una pelea en el área de San Nicolás que se salió de las manos. Allí la guardia de la policía en San Nicolás recibió información de que se había registrado una pelea en una de las calles en San Nicolás. A la llegada de las autoridades, efectivamente encontraron a un hombre totalmente ensangrentado en su rostro. Por ese motivo, solicitaron la presencia de la ambulancia. También lo que indicaron, y según la información recibida para la policía por parte de testigos, allí un vehículo marca Hyundai color rojo sería en el interior el sospechoso quien agredió a esta persona. Después de un rato, un agente policial atento allí en la calle encontró el vehículo el cual había sido descrito y allí de inmediato detuvieron a la persona quien podría ser el principal sospechoso de haber atacado a esa persona. Trasladaron a este sujeto a la guardia de la policía. También la policía forense junto con los paramédicos se presentaron para hacer una investigación. La ambulancia logró trasladar a la persona herida al hospital. Cambiando de tema, sabemos que ya nos estamos acercando a la temporada de vacaciones, donde muchas personas, familias enteras están buscando el destino ideal para vacacionar. Sin embargo, tenga en cuenta, según lo que dijo el Ministerio Público, que aquellas personas que tienen multas pendientes no se les permitirá abordar el avión. No solamente podrán perder el vuelo, sino cancelan en ese momento. El Ministerio Público recientemente y a través de un comunicado de prensa informó que van a intensificar los cobros de las multas pendientes de pago. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de julio. De una forma especial se pondrán énfasis al cobro de las multas que han sido impuestos por el juez y a las personas condenadas que no cumplieron con el pago. Al momento en que, por ejemplo, el juez haya impuesto una multa o una reparación, el juez indica que en ese caso de incumplimiento el sentenciado podrá ir a prisión por no cumplir con el mandato judicial. Esta medida será ejecutada por la Policía en Frontera, que estará en la capacidad de detener a cualquier viajero que tenga alguna multa pendiente en el pago del sistema judicial. Los viajeros en esta situación no podrán continuar con su viaje hasta que paguen la multa. Las personas que no quieren cumplir con el pago serán detenidas y perderán consecuentemente el vuelo. Para la ejecución de esta medida, la Policía de Frontera dispondrá de diferentes ATMs o máquinas especiales para que las personas puedan hacer el pago al Ministerio Público haciendo uso de la tarjeta. Asimismo, según lo que indicaron, van a colocar en la ventanilla del Ministerio Público, las personas podrán hacer una cita al sitio web www.omaruba.com. Los acuerdos de pago para los casos de personas que quieran salir no son posibles, con excepción a los que van de tratamiento médico. En la reciente conferencia que se llevó a cabo acá en Aruba frente a la energía y el clima, el ministro Glenber Cruz tuvo la oportunidad de participar con un mensaje importante. Las acciones de hoy se van a ver repercutir en el futuro con las generaciones y más hablando de la energía renovable. En la reciente conferencia que se llevó a cabo en Aruba sobre el clima y la energía, el ministro Glenber Cruz tuvo la oportunidad de hacer su participación, en la cual estuvo encaminado para hablar sobre las futuras generaciones y la energía renovable. El mandatario también agradeció el liderazgo de los Países Bajos y, con seguridad, el liderazgo del ministro Yeiten, porque Europa se está tomando muy en serio la transición energética. Consideramos a Europa el socio estratégico y toda la transición
energética para combatir el cambio climático y así alcanzar y lograr con éxito en el sentido económico, pero también en el sentido humano, toda la transición energética. Esperamos que esta cooperación llegue a proyectos exitosos que estamos muy felices de escuchar al anuncio del financiamiento. Le declaré al ministro Yeiten esta mañana en el Consejo de Ministros que aunque somos países pequeños, soñamos en grande. Nos encontramos en que a veces los grandes sueños empiezan con pequeños pasos y los estamos dando, pero todo esto lo tratamos de hacer en esfuerzo para Aruba. Sabemos que nuestra isla logró su estatus aparte en enero de 1986. Nuestra inspiración ha sido tratar de hacer todo con nuestra propia fuerza, pero llega un momento en donde el mundo y la humanidad te desafían y el COVID-19 fue tal reto a la vida plana en todo el mundo. Agradecemos el apoyo tan importante que recibimos del gobierno de Holanda y ya estamos de nuevo en el camino de la recuperación económica total, pero necesitamos una transición energética en el caso de Aruba. Tenemos una refinería que está cerrada y hemos definido esta zona como zona de energía para el desarrollo de nuestro valle de hidrógeno. No quiero declarar todos los proyectos que estamos realizando porque próximamente vamos a tener diferentes presentaciones, pero sí quiero compartir con ustedes que queremos ser juzgados por nuestras palabras, queremos ser juzgados por las acciones, que al final el éxito será que nuestras acciones van a hablar más que las palabras y que en esta conferencia podemos ser un faro de esperanza para inspirar a otros países que pagan pero probablemente no están tomando esta transición energética, y la amenaza de esta consecuencia es lo suficientemente severa que podemos inspirarlos para que momentos como el que estamos escuchando y el que estamos viviendo pueda tener un gran paso en la historia. Un pequeño paso para mí es un gran salto para la humanidad, que somos toda la generación, según indicó el ministro Glenber Cruz. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque continúa la búsqueda exhaustiva de los 4 menores indígenas que se encuentran en este momento desaparecidos, inmersos en la selva, allí entre Caquetá. A pesar de que hay un gran número de policías militares tras la búsqueda de estos menores, sin embargo, todavía no los han encontrado. Estos gritos en medio de la selva resultan estremecedores. Los comandos de las fuerzas especiales no dejan de repetir una y otra vez el nombre de Lady, uno de los 4 niños extraviados en la selva. En medio de la maleza, este grupo se divide, esperando dar con el paradero de los menores de edad que ya completan 18 días perdidos en la vasta zona selvática del Guaviare. Por comunicación de Radio Militar, se da la orden de buscar. Inicia movimiento hacia el dispositivo de búsqueda. Realizan la maniobra de movimiento en ancho frente, gritando Leslie, que es el nombre de la niña mayor. Pues él le cambió. La respuesta es inmediata. En otro punto de la selva, otros 2 comandos conectan su celular a este megáfono para poner el mensaje de la abuela y orientar a los niños. Las operaciones tácticas son indispensables en este momento, así lo reporta de nuevo uno de los comandos de búsqueda. Prendiendo fogatas, luces para encontrarlos. Llevan también visores nocturnos, trabajando encomunadamente con la comunidad indígena de la Araraquara, entre ellos el papá de los niños. Por eso el impulso y la fortaleza para mantener la esperanza de encontrarlos se incrementa. Y vamos a Ecuador, donde se registró un tiroteo masivo en contra de una familia que se encontraba velando a un familiar en plena funeraria. A pesar de que habían allí varias familias menores, sin embargo, estos sicarios llegaron y atentaron en contra de las personas. A las 10 de la mañana de este jueves, 5 sicarios con fusiles y armas cortas irrumpieron en una sala de velación en el centro de Manta y dispararon contra los asistentes y el ataúd, según la policía.
En el local se realizaba una misa previa al sepelio de Andrés Moreira Cedeño, un agente de tránsito de Manta que fue asesinado en Guayaquil luego de guardar un carro en el parqueadero de un condominio en el sector de Urdesa. En ese vehículo se hallaron $120.000. Tras la balacera se confirmó que 2 mujeres y 2 hombres murieron. Además, 16 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños. El atentado iba dirigido para todas las personas que estaban en el lugar, o sea, no había algo selectivo. No había ahí. nada selectivo, no había nadie en específico, es lo que se está tratando de verificar con las tomas fotográficas y los videos, exclusivamente a qué vinieron, si fue un tipo de mensaje o vinieron a buscar a alguien en particular. A pocas cuadras de la escena, los asesinos abandonaron el vehículo utilizado para el ataque. Los uniformados investigan por qué en menos de un año han asesinado a 5 agentes municipales de tránsito de Manta. Lamentablemente no han aportado información suficiente que nos permita tener claridad de los eventos que estarían ocurriendo en contra de los ciudadanos. Algo debe existir detrás de todo esto. El mensaje también para los agentes, por favor, que de conocer lo que está ocurriendo en torno a esta situación, por favor, acudir a la justicia. Para este viernes se anunció la llegada del ministro de Gobierno a Manta y el alcalde dijo que pedirá reforzar los equipos de inteligencia. Ustedes van a ver unas impactantes imágenes de un profesor que venía manejando su vehículo cuando allí, por tratar de esquivar un gran camión, este lo empujó tanto que quedó debajo de otro camión. Lo más duro de este accidente es que el profesor logró salir a pie de este accidente tan fuerte que se registró. Advertimos que las imágenes son fuertes. A los ojos de todos es un accidente mortal. Aplastado entre 2 tráileres, ha quedado un automóvil. Está un cruce, aquí están los letreros de frontera. Esto es diésel que se derramó. En la unidad iba un profesor universitario que se dirigía a la ciudad de Frontera, Tabasco, a impartir sus clases. El tráiler de cabina azul lo embistió y arrastró hasta empujarlo bajo la caja de otro tractocamión que estaba estacionado en el acotamiento. La persona está prensada ahí, parece ser que falleció. Decenas de curiosos se arremolinaron. Algunos se acercaron hasta el coche y así lograron escuchar al profesor Belisario Morales pedir ayuda. A como pudieron comenzaron a desprender la puerta y apartar lo que estorbaba. Sí, está vivo, está vivo. Y sucedió lo que nadie esperaba. El maestro Belisario, de 45 años, originario de Tamulté de la Sabana Centro, salió con cartera y celular en mano. Apenas tuvo un golpe en el hombro, según el relato que dio a la policía municipal. El tráiler venía zigzagueando sobre la carretera Villahermosa Frontera. Él quiso apartarse, pero al llegar al kilómetro 50 lo golpeó por la puerta izquierda y lo arrolló. Un acto reflejo le permitió recostarse en el asiento, con lo cual pudo sobrevivir al brutal choque en una zona de constantes accidentes. Vaya que a veces Dios está ahí. Y pues aquí concurrentemente a veces los accidentes son en un mes, a veces en choques, volcaduras. El chofer del tráiler que lo arrolló huyó, según el parte policial. El maestro, mientras tanto, fue trasladado a un hospital para ser valorado y sí, vive para contarlo. Vamos hacia los Estados Unidos con el Título 8, un proyecto que en este momento se está llevando a cabo frente a los migrantes, pues ellos continúan siendo deportados y enviados a sus países, no solamente de forma aérea, pero también de forma terrestre. El informe es de La Voz de América. En Brownsville, Texas, 3 autobuses de migrantes, incluyendo familias con niños, son expulsados a Matamoros, México, después de que cruzaran la frontera de manera irregular. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, 7 días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen 2 vuelos esta mañana desde Harlingen, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala. Muchos de países a veces no tienen repatriaciones formales establecidas con ese país, como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. Paola Bracho y su hija Aranza optaron por la vía legal a través de la aplicación CBP One. ¿Cuántos años te va a cumplir? 7. La niña cumple sus 7 años en territorio estadounidense y ahora se dirigen a Nueva York. Y aquí estamos con los papeles y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley aquí. Cruzar ilegalmente nunca cruzó por su mente. Después de tanta lucha que pasé para Venezuela, para acá, no
ponerla en riesgo o no. El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera son serias. Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día. No te van a permitir por 5 años aplicar legalmente a este país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Una montañista de Salvador se encuentra desaparecida en uno de los picos más grandes de Alaska. A pesar de que esta montañista tiene una gran experiencia en este deporte, sin embargo, al parecer algo ocurrió y en este momento brigadas de rescate están tras su búsqueda. Sin imaginar lo que estaba por suceder, la montañista Alfa Karina Arroyo inició la expedición el pasado 10 de mayo para conquistar la montaña más alta de América del Norte. Y ahora cumple 3 días atrapada en una tormenta. Donde ella misma describe que hay muchos peligros. Las condiciones climáticas han hecho de las suyas, convirtiendo en víctima a Alfa Karina, quien se encuentra atrapada en un campamento. Se sabe que el ojo de esta tormenta pasará en las próximas horas por el lugar donde la montañista y sus compañeros están varados. Esta noticia ha causado un gran impacto en quienes se mantenían al pendiente del recorrido de Alfa Karina. El presidente ad honorem de Indes, Yamil Bukele, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, donde asegura que se encuentran trabajando para poder rescatar a la brevedad posible a la montañista y piden oraciones para ella, ya que se encuentra en mucho riesgo. En México quieren aprobar un proyecto de ley en donde van a verificar no solamente el estado de salud de aquellas personas mayores de 75 años y si ellas se encuentran aptas para conducir. Esto debido a los recientes accidentes por causa de los adultos mayores que van manejando los vehículos. En una semana, 2 aparatosos accidentes fueron protagonizados por personas de la tercera edad. El 7 de mayo en Montevideo y Ontario, una camioneta a exceso de velocidad chocó otro vehículo y dañó 2 más. Hubo 5 heridos, pero un menor de 2 años murió en el hospital. Pues el señor dijo que no pudo frenar, entonces yo creo que aceleró en vez de frenar, no sé, porque el golpe es demasiado fuerte y pues sí estuvo muy, que te dan personas prensadas. Los asientos de los niños salvaron a 2 niños, bueno, uno se fue inconsciente, se lo llevó la autoridad. El otro, una mujer de la tercera edad, se metió a un negocio con todo y camioneta, arrolló a 2 mujeres, una embarazada. Ocurrió en la glorieta Zacatecas en el Tapatío, en Tlaquepaque. Pues ya veo que el carro todavía está adentro, la llanta todavía seguía dando vueltas y era como que no. Sí, ya estaba grande, aproximadamente como de unos 70, 75 años. O sea, ya estaba muy grande para manejar una camioneta así. Como si viniera ya con un medicamento de tranquilizante. Y se me hizo raro, pero también se le estuvo preguntando pues a la señora si estaba bien. Por este tipo de accidentes, la Secretaría de Transporte pretende incorporar al reglamento de la Ley de Movilidad una cláusula para que los adultos mayores de 75 años comprueben que aún son aptos para manejar cuando vayan a renovar su licencia cada 4 años. Una prueba de aptitud para ver si justamente en cuestión de reflejos y en cuestión de visibilidad, me parece que quedó a partir de 75. Es donde se identificó a partir de evidencia científica que los adultos mayores empezaban, no todos, y sí quiero hacer un énfasis en esto, algunas personas a partir de esta edad comenzaban a presentar deficiencias en su aptitud para manejar. Aseguró que al ser un factor de riesgo de accidentes no esperan que haya amparos contra la medida. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas, pero también el tratamiento de la psoriasis. Polémica por mamá que le pone rastreadores a sus hijas en las manos. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan, queda chat, pa' bon
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferiti Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa pagando 1.500 em cash e LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te laga banho limpo e delicioso. Compra 2 produtos de marca na participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara pagar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS para votar haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar del tema de la psoriasis. Es esta enfermedad que afecta la parte cutánea y que a pesar de que ya se conocen algunas causas, también hay ciertos tratamientos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La psoriasis es una enfermedad de la piel que produce sarpullido con manchas rojas y escamosas. Es muy común, es de larga duración, o sea que no tiene cura. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, lo que quiere decir que no se pega. Y ese es un mensaje importante que hay que llevar porque tenemos la mala percepción de porque lo vemos y porque se ve roja y escamosa es algo contagioso. Es un proceso inflamatorio, lo que quiere decir que lo que estamos viendo en la piel es el reflejo de una desregulación del sistema inmunológico que está dentro del organismo. Esto quiere decir que se pueden desarrollar otras afecciones. Los pacientes, particularmente aquellos que tienen psoriasis de moderada a severa, tienen una mayor incidencia de otras comorbilidades, como lo puede ser enfermedad cardíaca, síndrome metabólico, problemas renales, problemas del hígado, artritis, que es de las manifestaciones que tenemos por esta desregulación del sistema inmunológico. La psoriasis puede aparecer de forma repentina o lentamente. Muchas veces desaparece y luego se reactiva, o sea que esta suele presentarse en ciclos, con brotes que pueden durar semanas o meses y luego disminuyen. Aparte de las erupciones en la piel, hay otros síntomas. Picor, sangrado. Muchas veces estos pacientes se quejan, por ejemplo, cuando en la época que teníamos estos pacientes de psoriasis bien severos, estas pacientes se sentaban y las esposas venían detrás, por ejemplo, los caballeros con psoriasis, barriendo todas las escamas que dejaban en el piso. En redes sociales están criticando a una mujer en los Estados Unidos porque les colocó unos rastreadores a sus hijas que normalmente se utilizan para aparatos electrónicos o también para animales. Lo peor de esta situación es que, según lo que dicen muchos internautas, ella a través de un sensor las llama como si fueran animales. En TikTok se volvió viral un video de una mamá que tiene en cuenta de dónde comparte todos los detalles de su vida. La mujer, bajo el usuario de Stevens Family, subió un clip en el que cuenta allí que le colocó unos rastreadores a sus hijas para poder cuidarlas en todo momento. Pero a un grupo de personas les pareció algo exagerado y poco acorde por tratarse de seres humanos y no de objetos o de animales. Según las imágenes, ella enseña el proceso de cómo les pone a sus hijas los aparatos que ofrece
ofrece la marca Apple, llamados AirTags, que son localizadores en tiempo real y sirven para todo tipo de objetos o encontrar a los animales. Sin embargo, lo que causó indignación entre los seguidores no es que quiera cuidar a sus hijas, sino que haya un trato hacia las menores como si fueran animales. Incluso en la descripción del video escribió: hoy estamos de entrenamiento canino. Vi un TikTok sobre una mamá que le pone Apple AirTags a unas pulseras a sus hijos y pensé que era lo mejor. Puedes encontrarlas en Amazon y pueden rastrearlas y hacerlo sonar. Cambiando de tema, en los Estados Unidos crearon un invento donde a las personas que se utilicen estos zapatos podrán ir de una forma más rápida cuando caminen. Muy seguramente de pronto esto ayudará a aquellas personas que necesitan más tiempo y que no quieren llegar tarde. Estos zapatos podrían ser la solución para que puedas llegar más rápido a tus citas. Funcionan con 8 ruedas y aprovechan la inteligencia artificial para brindar una experiencia de caminata más ágil y eficiente, pues esto se ha viralizado. Los Moonwalkers son unas plataformas que pueden usar sobre sus zapatos y le ayudan a avanzar gracias a los sensores integrados que detectan el movimiento y ajustan automáticamente la velocidad de las ruedas para adaptarse al ritmo y estilo de caminar de cada individuo. La combinación de tecnología robótica de vanguardia y la inteligencia artificial le permite a los Moonwalkers proporcionar una mayor aceleración y velocidad sin sacrificar la comodidad ni la estabilidad. Estos no solo prometen transformar la forma en que los seres humanos se movilizan, sino también mejorar su evidencia y puntualidad en las actividades diarias. El producto se está comercializando en los Estados Unidos y tiene un valor de los $1,400. Llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la gran campaña de Perfect Wash que se conoce por Procter & Gamble y también Compra. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash o el lavado perfecto, utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Bounty, Ariel, Drift, Bounce. Podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra 2 productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble, van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de Compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con esta abuelita que a sus 90 años cumplió su sueño, ser la modelo del circo. Una abuelita de 99 años fue la protagonista de una experiencia extrema. Ella fue modelo para el acto de un circo que contaba con el lanzamiento de cuchillos. Se trata de Annie Duplock, quien trabajó en ese circo situado en Inglaterra durante muchos años. En esa época ella pegaba carteles, pero convenció a su ex jefe de dejarla participar en ese espectáculo. En ese momento cumplió uno de los sueños más excitantes de su vida, ser la modelo del lanzador de cuchillos. Un acto lleno de precisión, pericia y astucia. El lanzador hizo su aparición en el circo y con él también llegó al tablero que serviría de diana. Acróbatas, contorsionistas, trapecistas rodearon a Annie. El momento llegó y tanto los asistentes al circo como los internautas apretaron las mandíbulas para que la abuelita de 99 años saliera ilesa. Deseo cumplido. La mujer vivió para contarlo y se ve muy feliz. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación en Telaruba, nos volvemos a ver el próximo lunes en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.